Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio al segundo conversatorio en nutrición infantil. En esta oportunidad se encuentran presentes el equipo desde ya de investigación del trabajo hábitos alimentarios antes y durante la pandemia por COVID-19 en un grupo de niñas y niños de la provincia de La Pampa. Esto está en el marco del proyecto de extensión universitaria Nutri UNPAM va a la escuela. Yo ahora a continuación voy a presentar a las tres profesionales que van a exponer a continuación el trabajo. Como siempre les pedimos que dudas que vayan surgiendo, aportes o consultas, poder volcarlas en el chat, y luego de la exposición de las compañeras lo que haremos es hacer lectura de ellas y por supuesto, bueno, de generar el intercambio que es una de las cosas más ricas de estos encuentros. Bueno, nos acompañan la directora, doctora Valeria Matkin. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un máster en nutrición clínica, University Surrey, y un doctorado en nutrición King College London, especializándose en trastornos de la conducta alimentaria. Realizó la capacitación pedagógica en la Universidad Abierta Iberoamericana Santa Rosa y un postítulo en educación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación del Ministerio de Educación de la Nación. Trabajó como nutricionista en el programa alimentario nutricional PRANI del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en el neuropsiquiátrico Un Nuevo Camino de Morón y en varios hospitales británicos. Ha publicado trabajos científicos relacionados con patología alimentaria, participó como miembro de los comités científicos de diversos congresos, fue presidente del Colegio de Nutricionistas de La Pampa y miembro del Comité de Ética. Actualmente se desempeña como directora del Centro El Colibrí, que es una institución especializada en trastornos de la conducta alimentaria, obesidad y adicciones, presidente de la Fundación SILP, y es docente de la Cátedra de Nutrición y Salud Humana y de Desarrollo de Tesis y Escritura Científica de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa. También es docente del Colegio de la UNPAM, coordina el grupo de estudios de trastorno de la conducta alimentaria de ADIN. Está también presente la codirectora, doctora Alejandra Maldini, médica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en nutrición, UBA, especializada en diabetes por la Sociedad Argentina de Diabetes, especialista en medicina general. Ella también es JTP de la asignatura Nutrición y Salud Humana de la carrera de Enfermería, también de la Universidad Nacional de La Pampa. Es miembro titular de los comités Innovación en Diabetes y graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, rotante universitaria del Hospital Cisanello, Servicio de Endocrinología y Diabetes, Pisa, Italia, médica rotante del Instituto Baker de Australia y asesora del IPADI, que es la Liga Pampeana de Ayudas al Paciente con Diabetes. Y por último, la licenciada Romina Gutiérrez, parte del equipo técnico. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y técnica superior en bromatología, egresada del Colegio Nacional de Montserrat. Posgrado en obesidad en la Universidad de Favaloro, ayudante en nutrición y salud humana, de la carrera también de licenciatura en enfermería, de la UNPAM. Desarrolla el taller de alimentación y nutrición en la tercera edad, programa universitario de adultos mayores, también de la Universidad de La Pampa. Cátedra de nutrición y de bromatología, la carrera de gastronomía del Liceo Informático. Se desempeñó en programa Redes del Ministerio de Salud de La Pampa y el programa ADOB, que es de hipertensión, diabetes y obesidad de PAMI Córdoba. Así que bueno, habiéndolas presentado, bueno, pero les damos la palabra. Vos, Romina, te encargás de compartir. Yo ahora me silencio. Ale, bueno. Ale va a compartir. Ah, bueno. Bueno, no sé si se ve. Ahí se ve. Díganme si se ve bien. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias, Laura, por tu presentación. Gracias a todas y a todos los que están hoy compartiendo este momento con nosotros.
La idea de este conversatorio es charlar un poco en forma amena sobre lo que fue el proyecto que hemos realizado y que estamos realizando aquí en La Pampa, que son los hábitos alimentarios antes y durante la pandemia por COVID-19 en un grupo de niñas y niños de nuestra provincia. Es un proyecto que tiene que ver, está dentro de un proyecto de extensión universitario que se llama Nutriul va a la escuela, y los integrantes somos las que ya nos presentaron. La agenda tiene que ver con, nos vamos a presentar, motivaciones, justificaciones y objetivos, material y métodos, resultados y discusión. Primero de todo, más que presentarnos a nosotros, nos gustaría presentarlos donde en realidad hicimos el proyecto, porque tiene que ver también con nuestra idiosincrasia, nuestra geografía, nuestra cultura y por supuesto nuestros hábitos alimentarios. Esta es nuestra región, es La Pampa, puede haber gente que esté escuchándonos, que esté de otros países y de pronto no sepa que nuestra región está justo en el centro de la Argentina, es una de las provincias más jóvenes, tiene una región al este que es bastante húmeda, donde tenemos mucho desarrollo de agricultura y agronomía, y la ganadería también, y una región al oeste que en cambio es bastante inhóspita, bastante agreste, y hay bastantes problemas con el acceso también de alimentos, sobre todo verduras, frutas y pescados frescos. Como verán, con la imagen de abajo es una llanura de unos territorios bastante amplios y distantes. Las motivaciones que surgieron para iniciar este proyecto tuvo que ver ni más ni menos con lo que debe ser la tarea de nuestros alumnos, de nuestros compañeros. Tiene que ver con ferias que se han hecho, ferias alimentarias, de nutrición saludable. Hemos participado varios años del Día Mundial de la Diabetes, hemos ido a las escuelas, hemos tomado los datos antropométricos, hemos hecho juegos con niños y niñas, y esto nos ha motivado a que existen algunos problemas que quizás teníamos que empezar a estudiar. Entonces, estas son las justificaciones del proyecto. Entonces tenía que ver con que nuestra población de niños y niñas era una población vulnerable, como todos los infantes en el mundo. Había una escasa investigación en este grupo etario y sobre todo una escasa investigación en nuestra región. Y por otro lado nos atravesó la situación de la pandemia, que fue otra motivación que justificó el proyecto y la virtualización de este proyecto, que originariamente íbamos a ir presencialmente a las escuelas. ¿Cómo es la situación actual? ¿Cuál es el estado de la problemática? Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que aclaramos que se hizo en mayores de 18 años, nos plantó frente a una situación real de problema respecto al sobrepeso y la obesidad, y La Pampa no estaba exenta, y además teníamos una doble pandemia, la pandemia de la obesidad y el sobrepeso, y la pandemia del COVID-19. Esta situación nos arrojó que la obesidad teníamos un porcentaje de 25,8% de problemática, y el sobrepeso 38,5% en nuestra región. Además, varios estudios hablaron del tema. Años atrás, en el 2005, un estudio emblemático que trabajó sobre la obesidad y el sobrepeso, donde se veía que había ahí está mal puesto, pero había un 5% de obesidad, no se alcanza a ver los porcentajes, el signo de porcentual. Había un 5% de obesidad y sobrepeso, y que se duplicaba el sobrepeso. Esto es lo que se vio en el estudio de Britos hace varios años atrás. Después, en la actualidad, otro estudio muy interesante ya en nuestra región, que habla del sobrepeso y la obesidad, fue este estudio realizado inclusive por un colega de nuestra propia universidad, que es el doctor Mayer, que trabaja también con nosotros, y él estudió en el 2016 la situación del exceso de peso y la evidencia de obesidad en niños, y también vio que había un 32% de exceso de peso y un 12% de obesidad.
Además, tenemos otros estudios hechos en la Argentina, uno de ellos está hecho por la doctora Ackerman, donde ya evaluó esta situación durante la pandemia, y lo que vio ella, que el índice de masa corporal más alto se asoció a niveles reducidos de actividad física, una alimentación de menor calidad y una ingesta excesiva durante ya la pandemia. Otros estudios evaluaron la situación de salud mental relacionada con la pandemia, y lo que vieron es que un factor predictivo de alimentación en exceso y de reducción de la actividad física fue la situación de A ver, Alejandra, ¿se cortó el audio? Vale. A ver. Se le cortó la internet, ¿no? Me parece que sí. liderado por Yao et al. Ahí está. Ahí está, a ver. Evidenciaron, reportaron las dificultades en la atención y el sueño, y ¿se cortó? Sí, se cortó. Bueno, se cortó. lo vuelvo a compartir. ¿Querés que retomamos? Dale. Dale. Vamos de nuevo. Ahí está. Lo que evidenciaron es el rol protagónico del uso de la tecnología en los infantes, que estaba relacionado con dificultades de la atención y el sueño, irritabilidad, apego y excesiva preocupación, todo esto relacionado con el sedentarismo y la predisposición a la obesidad infantil. Espérenme. Ahí está. Otro equipo de profesionales evaluaron también durante la cuarentena en la Argentina, ya en población adulta, que principalmente hubo un descenso del consumo de alimentos inmunomoduladores como frutas, verduras, que contienen buena cantidad de vitaminas y minerales. También vieron en Lima, Perú, otro estudio que encontraron un aumento en la ingesta de alimentos, sobre todo en alimentos procesados como panificados, golosinas y bebidas azucaradas. Con toda esta planteo de la situación problemática de sobrepeso, obesidad y la situación que complicaba la misma pandemia, nos planteamos algunos objetivos relacionados con estos. Evaluar los hábitos alimentarios, que tiene que ver con la frecuencia del consumo de alimentos, bebidas y cantidad de comidas. Evaluar la actividad física, indagar los cambios que se produjeron durante la pandemia. Evaluar antropométricamente al grupo que íbamos a estudiar y evaluar los factores de riesgo que favorecían a la obesidad. Nos planteamos, bueno, hicimos un primer paso, una encuesta que la hicimos a través del formulario de Google Form, la repartimos a través de las redes sociales y las redes de comunicación que tienen que ver con la universidad. En el formulario había un consentimiento informado, la encuesta era para niños entre 6 y 12 años, y lo que se planteó es que si no comprendían alguna pregunta fueran asesorados por sus padres, que también debían firmar el consentimiento informado, y lo hicimos en el territorio de La Pampa. Las variables que analizamos tuvieron que ver con los hábitos alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos, con la actividad física regular, tiempo y regularidad, con la percepción del estado de salud y satisfacción corporal, con los datos antropométricos que fueron autorreferidos, es decir, fueron completados en la misma encuesta y después analizamos el índice de masa corporal, y con los hábitos de vida que tienen que ver con la comensalidad, con la participación en la comida familiar, con las horas de sueño y con las horas de pantalla. En el procesamiento de los datos hicimos la encuesta, preguntamos en forma dicotómica y con opciones múltiples, y finalmente lo analizamos a través de un programa estadístico que se denomina Infostat. Muy bien. Romy. Bien.
Vamos a presentar los principales resultados de nuestro estudio. Este estudio ha sido publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición en junio de este año, y bueno, ahí les dejamos el link por si les interesa verlo completo. Adelante. Romina, se te silenció el micrófono. Perdón, ahí está. Obtuvimos 306 encuestas entre niños y niñas de 6 a 12 años de la provincia de La Pampa. Principalmente eran de Santa Rosa, es decir, la capital de nuestra provincia, y no hicimos distinción entre colegios y barrios de la ciudad. Con respecto a la percepción del peso, nosotros les preguntamos si a ellos les gustaría, si estaban conformes, si les gustaría aumentar o bajar de peso, y este fue un dato alarmante porque encontramos que el 26% de nuestra población encuestada quería bajar de peso, ¿sí? Lo cual podría ser un factor predisponente para trastornos de la conducta alimentaria, aunque nosotros no analizamos si este dato tenía correlación con el porcentaje que hallamos de sobrepeso y obesidad, pero sí nos pareció muy alto para saber que estamos hablando de niños y niñas entre 6 y 12 años. La siguiente. Con respecto a la actividad física, les preguntamos si hacían actividad física o no antes de la pandemia y qué sucedió después, ¿no? Y acá también observamos que se incrementó el sedentarismo en un 27% de nuestra población encuestada, mostrándonos que la pandemia fue un factor predisponente para la obesidad y también para el sedentarismo, ¿no? Con respecto a los grupos de alimentos, fuimos indagando sobre los distintos alimentos y la frecuencia de consumo de estos, y algunos datos que queríamos compartir tenían que ver, por ejemplo, con el consumo de pescado, que en realidad no lo consumían, ¿sí? El 70% de la población encuestada manifestó no consumirlo. Quizás esto pueda tener relación con la zona en donde estamos, que estamos muy lejos del río, del mar, con la disponibilidad económica, ¿no? Y también observamos que entre el 50 y el 60% no consumían legumbres, ¿sí? Semillas, frutas secas, siendo alimentos que van a tener un alto valor nutricional y un costo razonable, lo cual nos parece un factor también para trabajar. Otro de los grupos de alimentos sobre los cuales indagamos eran el consumo de verduras, y aquí hallamos que el 15% de nuestra población las consumía diariamente, sí, un porcentaje muy bajo, que bueno, un poco era lo que esperábamos, ¿no? Pero quizás no tanto. Y con respecto a las frutas, el 50% de nuestros encuestados la consumía diariamente. Acerca de los jugos y gaseosas, el 40% de nuestra población tenía un consumo alto, porque eran de 3 a 4 veces por semana, y también hallamos que el 30% de estos niños y niñas le agregaban sal a las comidas que consumían. Bueno, con respecto a las modificaciones de los hábitos alimentarios, nosotros les consultamos si durante la cuarentena hubo alimentos o grupos de alimentos o comidas que aumentaron su consumo o no. Y bueno, en este caso encontramos que se incrementó el consumo de agua, el de frutas y el de comidas caseras. También vale decir que si bien se incrementó el consumo de frutas, sigue siendo bajo con respecto a la recomendación, ¿sí? Porque el 50% de nuestra población las consume diariamente, ¿sí? Siendo que van a ser de 2 a 3 frutas diarias las que se recomiendan por día. Y con respecto al agua también, ya que el 40% de nuestra población que consume agua
ingiere de 3 a 6 vasos, ¿sí? O sea, si bien aumentaron el consumo, quizás sigue siendo bajo. Y sí, también como un factor positivo fue esto de el incremento en la preparación, en la elaboración de comidas caseras, como un factor que favorecería la comensalidad, ¿no? Y en relación a esto pudimos determinar que hubo una participación de estos niños y niñas en la preparación de comidas familiares, en más del 30%, lo cual se relaciona con el hecho de poder compartir hábitos alimentarios, con transmitir cuestiones que tengan que ver con la comunicación, la sociabilización, ¿sí? Y poder transmitir aspectos positivos con respecto a la alimentación, lo cual nos pareció sumamente interesante. También les preguntamos qué percepción tenían ellos con respecto a su alimentación, si había mejorado, empeorado, si se mantuvo igual, y el 19% manifestó que su alimentación empeoró. También les consultamos cuál fue la principal causa de ingesta, por qué comían o bebían. Y bueno, la que más seleccionaron fue que comían porque sí o por aburrimiento, lo cual bueno, puede estar relacionado con la baja interacción social y que eso lleve a realizar un consumo por cuestiones emocionales, de miedo, tristeza, etc., ¿no? Y también indagamos acerca de la tecnología y el sueño, donde el 35% de nuestros niños estaban más de 4 horas frente a pantallas, y también manifestaron que dormían más horas que antes. Acerca de estos aspectos como la comensalidad, la tecnología y el sueño, vamos a profundizar en una segunda etapa de nuestro proyecto. Con respecto al estado nutricional, nosotros les pedimos que nos autorreporten el peso, la talla, la fecha de nacimiento, y también con la fecha en la que contestaron la encuesta pudimos determinar el índice de masa corporal para la edad, hallando que un 22% de nuestra población tiene malnutrición por exceso, ¿sí? Y bueno, y siendo casi un cuarto de esta población que sería la malnutrición por exceso y por déficit. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, se escucha bien, Vale. Bueno, yo soy Valeria Matskin, voy a hablar sobre la última parte de nuestro proyecto, que es la discusión, y dentro de esta discusión me gustaría, además de obviamente nombrar algunos aspectos de los resultados que van a ser profundizados, tirar líneas de discusión para que esta presentación sea una apertura a conversar, a discutir, a debatir problemas que estamos viviendo actualmente y que vamos a seguir atravesando. Adelante entonces con las diapositivas. Y en torno a esta discusión voy a recorrer algunos conceptos que trabajamos en los resultados, como son la alimentación, la baja actividad física, relaciones con la comensalidad, el acelerado uso de la tecnología y las horas del sueño, y algunos conceptos de sobrepeso y obesidad en la nutrición de nuestros niños y niñas. Bien, siguiente. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de un tema bastante complejo. Porque muchos de los resultados que encontramos tienen que ver con el alto consumo, por ejemplo, de azúcares, de bebidas, de jugos, que son resultados muy similares a otros estudios que han hecho en la niñez. Y en relación a esto, y específicamente en nuestro país, porque sé que hay gente de México que después nos contarán, estamos en el proceso de un etiquetado frontal que está aún siendo debatido en el Parlamento, que tiene que ver con advertir a la familia y también a los niños, obviamente,
rápidamente, con mensajes claros, si los alimentos tienen este tipo de ingredientes que hacen bueno, que en el futuro puedan ocurrir situaciones de obesidad, de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas, y es algo que en realidad es una de las tantas soluciones que podemos darle a los problemas que vamos encontrando cuando investigamos, cuando conocemos, cuando nos acercamos a nuestra comunidad. También el bajo consumo de frutas, verduras y legumbres advierten de una problemática en la ingesta de fibra, y también no estaríamos de alguna manera realizando prevención a muchos conceptos que ya la ciencia ha avanzado. Y cuando uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Comer estos alimentos es caro? Y bueno, hay bastante mito en relación a eso, porque claro, cuando comparamos el valor de una hamburguesa, una porción de un guiso de lentejas, por ejemplo, y vegetales, digamos que siempre va a ser más barato lo más saludable casero. Pero sin embargo, esa mirada es bastante reduccionista, si pensamos que no entran en juego otras variables, como son las preferencias, como son la industria del marketing, la propaganda, la cultura, las identificaciones y tantas otras. Y así, en la siguiente diapositiva, podemos dar cuenta de cómo los niños están inmersos en este mundo de la industria y del marketing, donde el marketing va dirigido especialmente a esta población juvenil que tiene mucho poder en la familia. El niño ocupa un lugar que antes no ocupaba, y ese poder es un poder de decisión de consumidor. Y la industria sabe esto, y lo sabe muy bien. Y entonces, a nivel de marketinero, se van a usar propagandas de ídolos que se prestan a la promoción del consumo de alimentos no tan saludables, el uso de imágenes que se identifican, juveniles. De hecho, por ejemplo, la línea de cereales sacó propagandas específicamente para la pandemia por COVID, alentando, dando ánimo, dando fuerza, usando imágenes de estos ídolos de animaciones que tienen los niños, y también se ofrecen juguetes con alimentos, premios con alimentos. Y bueno, y esto tiene una influencia obviamente en los niños muy poderosa. En la siguiente diapositiva vemos la actividad física, y la actividad física es un tema complejo en esta etapa de pandemia. Se vio reducida debido obviamente a que las escuelas se cerraron y se abrieron virtualmente, y como todos sabemos, la virtualidad no llega a todas las casas, la virtualidad selecciona entre los que sí tienen conectividad y los que no. Las horas de educación física que se imponen en el colegio son muy pocas, y además de eso, virtualmente es muy difícil la llegada. Entonces, la escuela en ese momento se vio bastante imposibilitada de ofrecer, de realizar una oferta en relación al ejercicio. También los clubes, los gimnasios, que se vieron cerrados en esta pandemia, y las familias con sus diferentes estilos parentales, que sabemos que son los estilos autoritarios, indiferentes, permisivos, democráticos, hicieron lo que pudieron según su cultura, sus valores de creencias, el valor que le dan a la actividad física los padres, las madres, los hermanos, etc. Lo que sí he sabido que los estilos parentales democráticos generalmente están asociados a una mayor actividad física y a un bajo nivel de ambiente obesogénico.
El Estado lo pongo como un signo de pregunta porque quizás tenemos mucho que aprender, todos conformando parte del Estado, quizás para la próxima pandemia me parece que estuvo bastante ausente. La próxima. Bueno, y en relación a la comensalidad, digamos que esto fue lo positivo, porque las familias, cada vez los padres, las madres, los cuidadores trabajan, pasan muchas horas afuera de la casa, y en esta etapa de teletrabajo, o el estando más en casa, mostró en realidad que pudieron compartir más tiempo con sus hijos y con sus hijas, y sabemos que el comer en familia, esto que se llama comensalidad, es un acto socializador, porque uno conversa, porque uno expresa, se desarrolla el nivel cognitivo de los niños y las niñas, se construyen los vínculos, y además es el momento donde el alimento se prueba, se rechaza, se manipula, se vuelve a probar. Un niño, generalmente la neofobia, que es el rechazo a los alimentos nuevos, es muy común en los niños y en las niñas, y es un tema más de tipo arcaico, un mecanismo de defensa que tenemos los humanos. Entonces la comensalidad ayuda a estos desafíos de la toma de preferencia. Además que obviamente inculca reglas, normas, límites, límites con las raciones, cuánto es mucho, cuánto es poco, cómo se come, de qué manera, cómo se colabora después de comer, qué rol, digamos, de género y qué rol familiar ocupa cada miembro de las familias. Y también las identificaciones que se realizan en relación a los mismos miembros de las familias, identificaciones que van desde conductas dietarias hasta las formas que se comen, las relaciones que tiene cada miembro con los alimentos, y se adquieren hábitos de vida. Obviamente hay muchos estudios que pueden dar cuenta que los niños que comen y cocinan y participan en la alimentación y en el arte de cocinar, se involucran de una manera mucho más positiva con la alimentación el día de mañana. Y previenen obviamente enfermedades como la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y los trastornos de la conducta alimentaria. Les dejo este link que me parece buenísimo y les cuento rápidamente que le preguntan a los padres quién les gustaría que viniera a cenar, y los padres generalmente nombran a ídolos, a gente que es muy famosa, que les gustaría que cenen con ellos, y cuando le preguntan a sus hijos quién les gustaría que vinieran a cenar, los niños responden nuestros papás, ¿no? Nuestra madre, nuestro padre, o sea que la valoración para ellos del momento de comer es muy importante, se los recomiendo. La próxima. Bueno, la tecnología nos salvó en la pandemia, digamos, o sea, esos son los pros, ¿no? Permitió comunicarnos, permitió que continúe la educación, que continuemos informándonos, pero también tiene sus contras en relación a la promoción del sedentarismo, a la mala postura que uno está cuando está enfrente de la computadora, del teléfono, la tensión ocular, entre otras, y el comer asociado a la pantalla, este hábito de snackear, de estar comiendo no consciente de lo que uno está haciendo, y también altera las horas de sueño, porque los niños se quedan con la computadora o con su teléfono, y así también se va alterando las comidas, no se levantan para el desayuno, no hacen las comidas a tiempo, snackean de noche, etc. Y estimula las conductas adictivas, que tiene que estar el adulto, ¿no? Diciéndole, bueno, hasta acá hasta acá basta, el ciberbullying y el contenido multimedia. El contenido multimedia, la próxima diapositiva, puede mostrar también, que este es otro tema que genera conflicto,
es porque, y esto ya lo refería anteriormente, los niños son los consumidores más importantes que tiene la industria alimentaria, y no solamente la industria alimentaria, sino muchas otras industrias, que incentivan el consumo, y esto lo hacen a través obviamente, de la multimedia. A esto es lo que los niños están expuestos también con la tecnología, al culto de la delgadez, a las identificaciones que a veces no son con otros influencers, con otro tipo de ídolos, de ideología, a la sexualización de la infancia, y bueno, son temas que también de alguna manera tenemos que estar atentos porque es lo que se consume, el contenido multimedia se consume. Y en relación a la obesidad infantil, nuestro estudio demostró que la obesidad infantil prevalece, que prevalece en nuestra provincia, y concluimos que muchos de los niños que son obesos ahora inevitablemente van a continuar siendo obesos el día de mañana, si no se hacen campañas de prevención, si no se mira esto en más profundidad. Que hay una relación entre insatisfacción corporal y sobrepeso y obesidad, y esto también es muy estudiado, y que ante un problema tan complejo como la pandemia de la obesidad, quizás tendríamos que pensar en soluciones simples. Y estas soluciones simples son responsabilidades compartidas y multisectoriales, donde tanto la media, la multimedia, como la industria alimentaria, los agentes de salud, el Estado, la escuela, la familia, puede poner su grano de arena para que se haga algo al respecto, ¿no? Porque pensarlo como un problema tan grande hace que quizás pensamos que no tiene solución, y las soluciones son soluciones simples y cada uno desde su lugar. Entonces, adelante con la diapositiva. Estamos pensando en futuras investigaciones, y estamos ya lanzando otra encuesta, estudiando también los hábitos de alimentación, sueño y tecnología en la niñez, que después los invitamos a difundirla. Esta encuesta va a estar en circulación por un mes más, y explorando el uso de la tecnología relacionado más específicamente a los patrones alimentarios y al sedentarismo, analizando las horas de sueño en relación a los hábitos alimentarios, y el consumo de la promoción del consumo de grupos de alimentos específicos. Y también interesante va a ser relacionar la insatisfacción de la imagen corporal con el sobrepeso, la obesidad y las influencias del contenido de la multimedia en la conducta alimentaria. Bueno, por último, les quiero obviamente dar las gracias en nombre de nuestro equipo. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y por correo electrónico. Este es el email de nuestra cátedra. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Yo de mi parte tengo un montón de cosas que me encantaría empezar a intercambiar, pero bueno, corresponde que, dada digamos, el cierre de la presentación, preguntarles a los presentes si quieren empezar a volcar algún tipo, digamos, de consulta,